Hola, ¿qué tal? Debo advertirles que me volví monotemática. Monotemática. El tema otra vez va a ser la educación. Llevamos ya varios días, varias semanas hablando de lo mismo, hablando de los niños y las niñas, de lo que están pasando ahora con esta pandemia. Hemos hablado de el factor educativo, qué tanto nos perjudica, no nos perjudica, qué tanto lo tenemos que cambiar, qué ha pasado con la educación. Porque si me lo preguntan a mí como persona y como psicóloga, el gran problema del mundo va a ser la educación. Y hacia ese sector es donde debemos enfocar muchas de nuestras miradas para saber cómo podemos construir un mejor mundo. No es fácil, pero yo no soy la experta en el tema y otra vez aquí tengo a una persona que nos habla precisamente de su experiencia como educador, como rector de un colegio, como una persona realmente inmiscuida en todo este tema educativo. El doctor Germán Nieto, rector del Colegio La Arboleda. Germán, muchas gracias por estar aquí. Gloria, a ti muchas gracias y celebro que el monotemático sea por la educación, porque como tú lo acabas de decir en tu presentación, yo también considero que es el tema que debe estar en primera línea en todos los momentos de las decisiones que tomen los gobernantes o las decisiones que tomemos los ciudadanos que participamos en ese proceso. Haciendo una pregunta absurda y totalmente desenfocada, si la educación hubiera sido distinta, ¿esta pandemia se maneja diferente? Una pregunta absurda, pero... No, seguramente en Colombia hubiésemos podido tener muchas más posibilidades. Nosotros somos un colegio privilegiado, el Colegio La Arboleda es privilegiado porque es un colegio bilingüe al que hemos accedido a un currículo internacional que es el currículo de Cambridge y además estamos transitando la acreditación internacional de Cognia, que es Advanced, maneja alrededor de 180 países, miles de escuelas acreditadas en esa acreditación, y los acreditadores me decían que antes en algunos países, por ejemplo en los países en guerra o en los países en donde el invierno es muy fuerte, estas cosas ya han pasado, ya esto pasó. Y nosotros pues somos un país tropical en el que ni siquiera nos preparamos para el cambio de estación. Entonces sí, sin duda, si la educación hubiese estado preparada para contingencias, para tener varios planes, para tener alternativas, seguramente la educación no se hubiese maltratado tanto como en este momento pasa. Otra pregunta absurda antes de entrar al tema. ¿Estás preparando a los estudiantes para una próxima pandemia? El colegio debe preparar a los estudiantes para poder tomar buenas decisiones y yo creo que el mundo no solo va a estar lleno de pandemias, sino que va a estar con unos retos tal vez más complicados que la pandemia misma, como el calentamiento global, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, de esa asociación, qué chévere que tienen ustedes, les llega y transmiten información de unos a otros, se retroalimentan, qué están haciendo en otros países que ustedes puedan aprovechar como institución educativa. Así es, Gloria. La maravilla de poder contar con un partner o un socio externo que además acompaña a miles de escuelas en todo el mundo es que puede transferir rápidamente las experiencias y las buenas experiencias de esos colegios en los diferentes países del mundo. Entonces imaginemos un escenario de guerra o un escenario de una sequía, por ejemplo, en algún lugar de la India o en algún lugar del África, y esos colegios ya vivieron experiencias en las que los niños no pudieron ir, por ejemplo, durante 3 meses a la escuela física, y tuvieron que pensar estrategias para ello. Entonces, esa transferencia de información, ese compartir todas esas oportunidades que de verdad ya existen, además están analizadas, están monitoreadas. Entonces, claro, hemos sufrido más en Colombia porque aquí, como dije al principio, no estamos preparados ni siquiera para cambiar de estación. Qué bien. O sea que esto nos ha sorprendido más por falta de información, pero por ejemplo hay otros sitios y otros lugares donde han vivido situaciones muchísimo más traumáticas y se ha podido manejar. De acuerdo, lo que nos muestra la experiencia es que tal vez quienes mejor preparados debemos estar en medio de las crisis o de las contingencias somos las personas que atendemos a las personas en primera línea, y como digo, no son solamente los médicos quienes atienden a las personas en primera línea, somos los educadores los que estamos atendiendo millones de personas en primera línea, y son procesos que, como tú bien lo sabes, desde el punto de vista de desarrollo no pueden esperar. Es decir, no puede decirle uno a un niño de 5 años, esperemos un año para ver qué sucede con su proceso formativo. Uno tiene que seguir trabajando con su proceso formativo, aunque
sea imposible estar presente muchas veces. ¿Qué le pasa a ese niño que teóricamente nos hayamos dicho, le voy a suspender un año su proceso educativo porque me da miedo mandarlo al colegio o algo? ¿Qué le pasa a ese niño, Germán? Bueno, las consecuencias van a ser dramáticas en los próximos años, seguramente en los próximos 10 años nos vamos a dar cuenta qué le pasó realmente al niño. Hoy podemos especular sobre muchas de las consecuencias, pero creo que sin duda la psicología y otras ramas del conocimiento pueden ayudarnos a explorar mucho mejor. De hecho, los neuropsicólogos hoy dicen que el retrasar muchas veces los procesos que suceden en la escuela, por eso nosotros invitamos a la presencialidad como algo vital, no es una cosa de un capricho de los colegios privados o de los colegios públicos, no, es algo absolutamente es tan importante que... Pruébamelo, ¿por qué es importante? Sí, a ver, es súper importante porque si los niños, fundamentalmente las personas aprendemos de las otras personas. Nosotros nos construimos a nosotros mismos a través del ejercicio de las relaciones sociales, eso es lo que somos, la cultura que construimos es el relacionarnos unos con otros, y si le quitamos la posibilidad a los niños de relacionarse con sus pares, que es lo que es fundamental en los escenarios como los del jardín infantil o los de los colegios, pues lo que va a suceder es que los niños van a trabajar procesos de desarrollo que hacen sus primeros educadores, que son sus padres, que seguramente algunos de ellos podrán tener la suficiencia para poder trabajar con ellos, pero la gran mayoría de padres de familia no están preparados para atender las diferentes etapas de desarrollo de los niños. Entonces yo creo que la principal prueba es, necesitamos personas con competencia para poder atender ese relacionamiento, pero segundo, necesitamos que ellos estén con sus pares, y sus pares son, que al final uno aprende de los pares todo el tiempo. Pero haciendo también una mirada un poquito más resiliente o más esperanzadora, pero no todo está perdido. Para nada, no todo está perdido, todo está, mucho, hemos aprendido, yo creo que lo que nos hubiésemos demorado 10 años en aprender, los maestros por ejemplo, los maestros para mí son los verdaderos héroes de esta jornada, ellos lograron hacer mucho, flexibilizar sus nuevos aprendizajes y aprendieron a trabajar aún en medio de la pandemia, y hoy son los héroes. Es todos los días, yo todos los días llego al colegio y lo único que hago es trabajar para que ellos estén bien en el colegio. De hecho hacemos cada 15 días una encuesta de satisfacción, de su situación emocional, de cómo se sienten seguros. Claro, los maestros están trabajando algo que nunca antes habían trabajado, y por lo tanto ese proceso, esa curva de aprendizaje, pues apenas estamos cogiendo los elementos para poder sentirse tranquilos y no reventados, como podríamos decir uno, digamos tan castizamente. Yo creo que sí, el esfuerzo que han hecho es enorme, y los colegios hemos hecho un esfuerzo enorme para ayudarlos a que ellos puedan avanzar en medio de tantas situaciones complicadas, porque es a su propia emocionalidad. Imagínense, ellos tienen que estar protegiéndose a ellos mismos, tienen que tomar un transporte público muchas veces para llegar hasta las instituciones educativas, regresar de la misma manera, están poniéndose en riesgo de alguna forma su vida, pero al mismo tiempo su vocación, que por eso digo que son los verdaderos héroes, su vocación los tiene allí, trabajando o a través de los computadores o en la presencialidad con sus estudiantes. Pero qué chévere esa idea, Germán, y vale la pena rescatarla. Es que hemos creído, sin quitarle nada de mérito a los médicos y a las enfermeras y a toda la gente, personal de salud, pero realmente estos héroes de la educación, realmente no les hemos dado la suficiente, la sociedad no les ha dado la suficiente importancia, ¿no? Y son los grandes salvadores de situaciones familiares, de situaciones de aprendizaje de los niños, realmente no se los ha mirado lo suficiente, ¿no? Nunca se los ha mirado lo suficiente, es que eso es lo dramático en un país en vía de desarrollo como nosotros. Cuando digo que nunca es, yo entiendo perfectamente la situación de los maestros del sector oficial, por ejemplo, y es cuando uno va a recorrer los espacios de sus colegios públicos, pues tienen muchas cosas que solucionar antes para poder sentirse seguros de estar allí. Por eso tal vez ha sido todo el dilema que ha habido con el ministerio y con las secretarías, aunque están el Ministerio de Educación ha trabajado durísimo y la Secretaría de Educación ha trabajado durísimo para que tengan las condiciones, todavía para que tengan las condiciones adecuadas y ellos se sientan bien, todavía falta mucho, pero además, pues históricamente cuando uno ve las licenciaturas, quienes estudian las licenciaturas son los futuros maestros, pues uno ve quienes quieren estudiar las licenciaturas y el nivel de preferencia
por las licenciaturas es mínimo en un país como Colombia, mientras que en otros países pues todo el mundo o algunas personas, los que quieren ser la élite de esa sociedad, quiere estudiar una licenciatura. Pero no solo eso, también es la remuneración de los maestros. La remuneración de los maestros en Colombia es muy mala en general es una remuneración que no es acorde siquiera con las otras profesiones, pero no solo eso, son todos los demás beneficios que tienen las personas en la sociedad. Es decir, de hecho, en los últimos, tal vez en la última década, los maestros han perdido ese privilegio, ese podio en el que deberían estar para las familias inclusive. De hecho, muchas familias ya no ven a los maestros hoy como las personas más importantes para los procesos o para acompañar los procesos educativos de sus hijos. Entonces yo creo que es un tema de revaloración de la dignificación, pero también de poner en el lugar en el que se merecen a los maestros, que son los verdaderos héroes, repito, para mí, de esta jornada. Señor, ¿usted qué hace en la educación? Pues yo llegué a la educación, yo creo que un poco la historia es que mi familia, mis tíos, profesores en la Universidad del Valle o en la Universidad Externado, mi papá pues es abogado, fue profesor en el Externado, y yo, aunque estudié comunicación social, de hecho me siento muy bien de estar con personas que trabajan en el mundo de la comunicación, que escriben y que le cuentan su opinión o piensan lo que piensan a las demás personas. Desde mi tesis llegué a la educación. O sea, mi tesis la hice en una escuelita rural. ¿Por qué? ¿Por qué, Germán? Pues ¿Por qué yo creo comunicador social que se pudo dedicar a otra cosa? ¿Cuál era la vena de dedicarme a la educación, a algo educativo? Yo creo que nunca, muchos rectores, de hecho nos encontramos muchos rectores o personas que somos directivos administrativos en organizaciones educativas, y tenemos todos muchas profesiones, comunicadores, psicólogos, arquitectos, y nos encontramos que la vida es así, que la vida, uno muchas veces escoge una profesión, algo que quiere estudiar, pero que uno va buscando lo que le gusta y en lo que se siente cómodo y en lo que se siente bien. Entonces yo desde que terminé la universidad, tuve la fortuna de trabajar en la Universidad ICESI por muchos años, y ahí tuve la fortuna de ser profesor muchos años y sigo siendo profesor de la universidad, de los programas de maestrías, desde hace muchos años lo soy, y bueno, hace 8 años soy rector por invitación de las fundadoras de este colegio lindo que se llama La Arboleda en Cali. Pero entonces, allí estás mostrando algo que es vital de saber, cuando los muchachos se obsesionan tanto por qué profesión voy a utilizar, de pronto la profesión solamente es una llave que abre una puerta. Sí, yo creo que uno necesita muchos estímulos, como sucede en el colegio. El colegio es un lugar de estímulos para que uno aprenda a ser libre y autónomo, fundamentalmente. Es decir, ese es el gran objetivo de una escuela, debería ser que sean libres y autónomos. Y bueno, libertad y autonomía significa escoja una profesión, la que quiera escoger, porque en ese momento de la vida decidió que esa era la profesión. De hecho, yo empecé arquitectura primero, después decidí que era comunicación, pero en la mitad quería como cine. Era como yo sabía que tenía que ver como con las relaciones, sabía que tenía que ver como con el mundo de otros, sabía que tenía que ver, pero no, porque la arquitectura también es lo mismo, es diseñarle espacios a otras personas, y es algo como que tiene que ver como con trabajar con otras personas y para otras personas. Yo creo que como tú como psicóloga, o las personas que decidimos estar con otros bueno, otras personas deciden hacer dinero, otras personas deciden trabajar con empresas o con máquinas. Yo creo que en esencia muchas personas que trabajamos en educación, lo que descubrimos es que nos apasiona trabajar con otros y para otros. O sea que la obsesión de muchos papás, defina hijo su profesión porque eso es lo que va a hacer toda la vida, es una de las frases anquilosadas, porque es una profesión, pero es un instrumento, pero no para que te quedes pegado de esa profesión. Yo creo que estás completamente en lo cierto, aunque para los papás, yo soy papá de futura bachiller, mi hija se gradúa ahorita en el 21 y mi segunda hija se gradúa en 2 años del colegio, y la preocupación que tiene uno como papá fundamentalmente es hacer una buena inversión, es decir, que esa carrera le sirva. Cuando digo una buena inversión es que le sirva realmente para que pueda tomar después buenas decisiones. Ahora, sí es muy importante tener una muy buena orientación profesional, porque son 5 años, 4 años que un estudiante va a invertir de su vida, entonces que eso le sirva ojalá para toda la vida. Ahora, vemos casos en donde nunca se pierde lo que uno estudia. Entonces vea, mi rector Francisco Piedradita de la Universidad ICESI, a quien admiro mucho, él es ingeniero industrial, claro, y es rector de una universidad. Ahora, uno puede ser, yo creo, que uno puede ser comunicador y ser rector, claro, también. Claro. Vamos a continuar ahora después de comerciales.
Corporación Cívica Daniel Guilar Secán. Formamos y producimos por Colombia. Estás viendo el canal 2, el canal de nuestra gente. Ojo con los juguitos que vienen en cajitas, se venden como sanos con todos los juguetes. Los niños toman mucho y de grandes puede darles diabetes. Basta, no comas más mentiras ni se las des a tus hijos. Ojo a la publicidad de comida chatarra. Infórmate en nocomasmasmentiras.org. Una campaña de Red Papás. En estos días leía que Moisés Wasserman, el exrector de la Nacional, decía que lo que se está enseñando en los colegios es muy posible que dure 2 años de vigencia, que aún los mismos muchachos o las niñas cuando se gradúan de los colegios ya salen y lo que ya aprendieron ya no tiene vigencia. ¿Qué debe enseñar la educación, Germán? ¿Qué debe ser la educación? Debemos de seguir mirando y privilegiando lo intelectual, los conocimientos puramente, dijéramos, intelectuales, o para qué lado debe mirar la educación. Gloria, yo creo que la gran equivocación del currículo, llamémoslo del currículo, que es al fin y al cabo la estructura a través de la cual uno se aproxima a un proceso pedagógico, la gran equivocación es que solo tiene en cuenta los elementos de orden del desarrollo del pensamiento, o a lo que tú te refieres, y bueno, yo tengo la fortuna y por eso acepté trabajar en el Colegio de la Arboleda, porque sus fundadoras, cuando fundaron el colegio, dijeron algo que me pareció, y que yo de hecho soy papá de la Arboleda antes de ser rector de la Arboleda, y que yo compré inmediatamente cuando me lo contaron, y es: los estudiantes en los colegios no solo deben aprender a sumar y a restar, sino que deben aprender a vivir, a pensar, por supuesto, y a compartir. Y entonces vivir es cómo se siente uno consigo mismo, cómo maneja uno sus emociones, esos dilemas complejos todo el tiempo de lo que significa que estoy conmigo mismo, pero los otros dilemas que son los de la sociedad, es lo de la relación con otros, de cómo comparto, de cómo hago la fila, de cómo hago, todo eso tiene que tener una intencionalidad pedagógica y enseñarse también. Es decir, a los estudiantes, yo estoy convencido que los valores se aprenden después de los hechos, es decir, la repetición de una acción, otra acción, después se consolida como un valor, y yo creo que el colegio en esos primeros años contribuye mucho a que eso que nosotros hacemos todos los días en el colegio es lo que los estudiantes al final, sean arquitectos, ingenieros, aeroespaciales, matemáticos, profesores, médicos, les sirva para la vida. Yo creo que la escuela es una escuela para la vida, y la escuela para la vida pues no puede dejar de lado las emociones. Pero eso no se ha hecho. No se ha hecho. Lamentablemente la gran, digamos, reestructuración que debería tener el sistema, sobre todo en nuestro país, es apuntar hacia ese equilibrio entre la educación puramente formal del desarrollo del pensamiento, de los diferentes niveles de pensamiento, y apuntarle a una educación emocional y social muy fuerte, porque nos hace falta en la escuela pública. En la Arboleda, repito, somos afortunados y lo tenemos, y tenemos un currículo que favorece todos esos elementos. Tenemos materia que se llama, por ejemplo, nuestro colegio tiene una materia que es filosofía desde kinder. Nosotros hacemos filosofía en kinder, en primero, en segundo, en tercero. ¿Qué le enseñan en filosofía a un niño de primero? Los dilemas morales. ¿Existen los fantasmas, por ejemplo? Entonces, o los dilemas morales a los que uno se enfrenta. Voy a jugar un partido de fútbol, mi compañero me golpea, yo le dije a mi compañero que no me golpeara, pero mi compañero no le importó y me volvió a golpear, y yo fui y le dije a mi papá, y mi papá me dijo: golpéelo, no se deje. Eso es un dilema moral. Entonces la acción es: ¿será que está bien lo que dijo el papá, defiéndase? ¿O qué tenemos que hacer? Esos son los dilemas. ¿Y qué enseña el colegio? A ver, chéverísimo, a ver, clase con todos. ¿Qué enseña el colegio? Bueno, mi papá me dijo que le pegara porque él me sigue pegando. ¿Qué le dice el colegio a ese niño? Mira lo interesante. Tenemos un ejercicio en que deportes, por ejemplo,
no es la clase de deportes es un buen ejemplo, de hecho, en nuestro colegio, y es Diego Cardona, que es su maestro, ha inventado un decálogo de las reglas del juego limpio y tiene como 40, no es un decálogo, tiene 42 reglas que los mismos estudiantes han construido en su clase. Pero su clase no es solo de aprender a mover el cuerpo y lo que tiene que ver con la corporalidad, sino su clase trabaja también esos dilemas. Entonces, claro, lo que enseña a uno es, pregúntale a tu papá, de nuevo, devuélvele a tu papá una pregunta, y cuando tengas la respuesta después de que tú le hagas otra pregunta a tu papá diciéndole, ¿qué pasa si yo le hago daño a otra persona, por ejemplo, volviéndole a pegar? ¿Solucionaría el problema? Entonces tu papá te va a ayudar a descubrir eso. Pero nosotros en el colegio le decimos, bueno, entonces ¿tú crees que un golpe va a solucionar definitivamente el problema o será que necesitas que alguien te ayude a discernir ese asunto de una manera diferente y de pronto puedes buscar un compañero que siempre está tratando de que todo el mundo solucione los problemas? Y bueno, así como eso sucede en las clases y deben suceder las clases, y eso es un buen ejemplo de que en la clase de deportes no solamente se aprende a jugar, sino que o a relacionarse con el cuerpo, sino se aprende a vivir también. Y está matriculado en el horario filosofía para niños de kinder, Sí. para filosofía para niños de primero, Sí. filosofía para niños de segundo. Está matriculado, tiene un currículo, tiene libros de consulta, tiene trabajo diseñado por los maestros, tiene secuencias pedagógicas, tiene libros que tienen que leer los estudiantes desde que aprenden a leer en primero de primaria. Entonces es muy lindo porque, pues, bueno, ya de hecho existe el currículo, no es creado por nosotros, No es creado por no, ustedes. es un currículo que ya está aprobado en el mundo, que la Universidad Javeriana lo trajo, de hecho, a Colombia hace unos años. Hay textos especiales para poder trabajar con los niños diferentes dilemas y Eso, diferentes ¿por qué no el situaciones. Ministerio de Educación, por qué no asume Bueno, esto? Yo creo que el ministerio siempre está inmerso en unos problemas de contexto, y es el contexto colombiano le da muchas necesidades al ministerio, y fíjate lo que sucede en el Congreso, que le dicen a uno hay que dar cátedra de colombianidad, cátedra de inclusión o de negritudes. Uno tiene que tener una cátedra en donde incluya eso, cátedra de paz con el proceso de paz, y hay un mundo de cátedras que aparecen dependiendo del contexto y de lo que consideran en ese momento pues las personas que discuten sobre el devenir de la educación del país. Pero la realidad es que pues educación en contexto significa, como tú dijiste ahora y como dijimos, es educación para la vida, y Colombia no va a seguir siendo un país, seguramente, y eso esperamos todos, que solamente esté en un proceso de paz, ¿sí? O que solamente esté inmerso en asuntos que tienen que ver con la afrocolombianidad, sino que Colombia es un país que debe buscar la convivencia de todos sus habitantes, que debe buscar que todos piensen críticamente, que todos avancen, que puedan buscar su libertad y su autonomía. Germán, ustedes pueden evaluar si esa información que se vuelve casi que sabiduría, pueden evaluar si están formando mejores seres humanos. Sí, yo creo que eso lo dice el perfil del estudiante, que cuando uno tiene un perfil de un egresado y un perfil de un estudiante, es decir, qué tanto valor le voy a agregar a los estudiantes en cada grado. Nosotros estamos segurísimos de que, o absolutamente seguros, para no usar ese término, absolutamente seguros de que sí estamos agregando valor año a año en lo que hemos denominado su horizonte de formación. El horizonte de formación, de hecho, es un documento que tiene o que implica unos compromisos específicos con desarrollo de ciertos elementos, y eso al final se puede evaluar. Es decir, uno lo puede evaluar cualitativamente y cuantitativamente también. Y lo hacemos, así como evaluamos el bilingüismo y evaluamos cada 2 años la proficiencia de los estudiantes en inglés, o desde tercero de primaria la proficiencia en francés, o como evaluamos la proficiencia en matemáticas, pues también se puede evaluar cómo somos los seres humanos, es decir, qué tanto sabemos de convivir, qué tanto sabemos de tomar buenas decisiones, de ser responsables. Eso se puede evaluar. ¿Cómo se maneja una pelea en el colegio? Bueno, nosotros tenemos un programa que se llama Peacekeepers, que es como los cuidadores de la paz, y los estudiantes tienen mediadores, es decir, existen mediadores. De hecho, los mediadores funcionan sobre todo en los momentos en donde puede haber algún altercado, como... ¿Quiénes son los mediadores? Son niños de los diferentes grados. ¿Quiénes los escogen? Normalmente sucede en las clases de sociales, que son las clases en donde se tocan todos los temas de ciudadanía, y son programas que emergen a partir de esas necesidades de los mismos niños. Ellos mismos detectan que necesitan un mediador. Ahora, por supuesto, una pelea en el colegio
tiene que abordarla inmediatamente el coordinador de la sección, que es, pues, digamos que un colegio funciona por secciones. Entonces, en la sección en donde sucedió la pelea, el coordinador, el psicólogo o la psicóloga de la sección y el equipo transversal de apoyo debe intervenir inmediatamente, porque pues debe haber un debido proceso, debe haber muchos procesos, pero sobre todo es la reflexión de lo que sucedió allí. De hecho, ya en la presencialidad que volvimos ya existió pelea, ya pasó pelea, ya ocurrió, y hemos visto cómo suceden, pues por supuesto lo que pasa después de la pelea es primero un ejercicio de reflexión, después un ejercicio de consecuencias. Yo estoy seguro que la responsabilidad implica consecuencias, es decir, yo tomé una decisión errada que fue golpear a un compañero y el compañero tomó la decisión errada de responderme con otro golpe. Ambos tienen que tener consecuencias y las consecuencias están en el manual de convivencia y ellos deben ser conscientes de lo que hicieron y de la consecuencia que tienes por haberlo hecho. Eso es ser responsable, eso es lo que uno dice que lo invita a ser autónomo en la vida. Entonces ya sabe uno si puede salir y golpear a alguien, ¿sí? O si no debe salir a hacer eso. Y el mediador, el psicólogo, el coordinador manejan el problema, ¿sienten que se limpia la situación o se queda guardada? No, sin duda lo que buscamos es que los estudiantes puedan exteriorizar por qué sucedió, ir más allá de la problemática de lo que sucedió allí como un síntoma. No vemos ese síntoma como algo pasajero que debe tener una consecuencia inmediata, sino debe haber un seguimiento, y hay 1000 razones por las que esto sucede. Bueno, pero eso que me estás contando está muy interesante y se nos acabó el tiempo. Vamos a continuar. Qué chévere poder hablar de educación de esta manera. Los espero la próxima semana. Muchísimas gracias, que la pasen bien.